a que veas un par de anuncios. Número uno, no te olvides, tenemos nuestras redes sociales donde puedes dejar tu comentario. Revisa allí, cada día estamos actualizando ciertas cosas, pero también tenemos nuestra página web, crosspointnjespañol.com, en la cual puedes conectarte con nosotros y saber más acerca de la iglesia local. Yo te invito a que tú puedas escuchar el mensaje que el Señor Jesús nos mandó. Amar a otros. Y la medida que amamos a otros, también podemos dar de lo mucho que nos ha dado. Jesús apareció en un momento muy difícil en la historia. Un momento donde la inseguridad y el temor tomó por completo ese contexto donde Él efectuó su ministerio. Pero hoy día tenemos la circunstancia donde la iglesia local, ustedes y yo, podemos hacer lo mismo. Mostrar el amor cuando damos para satisfacer necesidades físicas y también la palabra de aliento en la cual podemos animar a otros a seguir a Jesús. Dios te bendiga. Familia en Cristo, sean todos bienvenidos el día de hoy. Vamos a alabar juntos el nombre de nuestro Dios, porque Dios es grande y poderoso. Él te ama, Él me ama a mí. Amén. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busque, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios.
palabra de Dios, por la gracia de Dios me dio y ha hecho los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, por cualquiera que edifica sobre este fundamento tiene mucho cuidado. Nuestra roca es el Señor. Seguimos adorando al Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Solo Cristo Jesús nuestra esperanza. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Sí, Señor Jesús, queremos adorarte, todos en sus casas. Pon tu confianza en el Señor, Él es nuestra única esperanza. Nos dirige, nos guía, nuestra fortaleza solo es en Él. Seguimos adorando, Señor. En Jesús,
queremos glorificarte como tú mereces, Señor. Queremos darte toda la gloria y honra que tú mereces. Te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo para reflejar quién eres tú, un Dios siempre fiel y bueno. Ayúdanos a confiar más en ti. Te damos la gloria y oramos en tu santo nombre. Amén. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Me da un placer que estén con nosotros. Hoy día empezamos una nueva serie. La serie es Sígueme. Sígueme, una serie de unas 6 a 8 lecciones. Estaremos aprendiendo a cómo seguir a Jesús. El tema de hoy día es Jesús dice. A lo mejor tú has crecido en un ambiente donde hay muchas personas que conocían del Señor. Un aspecto de que te pueden decir, hey, Jesús dice que ores. Jesús dice que vayas a la iglesia. Jesús dice que seas amable. Jesús dice que leas tu Biblia. Pero tú no entiendes por qué la gente dice eso. A lo mejor tú dices, yo no quiero más acerca de esto porque no entiendo y yo no creo. Es válido. O a lo mejor tú has crecido diciendo, a mí no me gusta que me digan lo que debo de hacer. No robes, no mientas, no pelees, no adulteres. Cualquiera sea la circunstancia que tú estés viviendo, hoy día yo te invito a que sea lo que tú creas o cómo te comportes, Jesús hoy día te invita a seguirle. Y partiendo de allí, quisiera llamarte a un acercamiento al Señor, porque los tiempos de hoy día se prestan para esto. Los tiempos no son buenos y tú lo sabes, pero el Señor quiere acercarse a nosotros. A lo mejor tú has buscado al Señor a través de la espiritualidad. Hay tanta filosofía, tanta gente que habla acerca de lo espiritual, pero no entiende exactamente qué significa eso. A lo mejor está buscando al Señor por causa de la religión, los ritos, las costumbres, las tradiciones. Tampoco te es suficiente para ti. Y es por eso que yo te invito a que tú puedas seguir a Jesús a través del Cristo. El Hijo de Dios se hizo realidad para que tú y yo podamos seguirle a Él. Hoy día te voy a mostrar la historia de una persona llamada Mateo, en el cual la Biblia nos habla acerca de que este personaje, muy interesante, su nombre es Mateo, pero posiblemente sus padres le llamaban Leví, como una de las tribus de Israel. Jesús es muy posible que le cambió el nombre y le puso Mateo, que significa un don de Dios, un regalo de Dios, así como lo hizo con Pedro o con Pablo después. Este hombre llamado Mateo va a ser uno de sus discípulos. Es más, va a ser uno que escriba acerca de lo que vivió con Jesús. Hoy día, partiendo de allí, cuando encontramos a este hombre llamado Mateo, quisiera llamarte a la reflexión, porque si tú aprendes a seguir a Jesús, vas a aprender a creer en Él y por ende le vas a obedecer. Partiendo de allí, Mateo tiene un llamamiento específico. Jesús se acerca a él. En el versículo 9 de Mateo dice lo siguiente: pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos. Él estaba trabajando, él estaba en el lugar donde él operaba cada día, a la entrada del pueblo o la ciudad. Y allí llega Jesús y comienza a entablar la conversación con él. Y le va a hacer la invitación crucial para su vida: sígueme, sígueme. Pareciera simple lo que Jesús está hablando, pero es profundo, porque le va a hacer una invitación personal a él, a seguirle. Tú te puedes imaginar, él lo tiene todo. La familia establecida, tiene sus ganancias colocadas en su lugar, tiene una posición en ese lugar de trabajo. Pero lo que tú no sabes, que es una de las personas más rechazadas en la sociedad donde él vive. ¿Sabe? Los publicanos, los colectores de taxes, estaban por debajo del estándar de la sociedad. Si el pobre estaba aquí, ellos estaban mucho más abajo, no por falta de dinero, sino porque ellos se habían aprovechado de su posición para usurpar bienes ajenos. Y por ende, ellos eran considerados los más bajos. Este hombre pertenece a ese grupo, de los rechazados, pero Jesús está interesado en él. Y cuando le dice sígueme, está interesado a que él deje lo que está haciendo y comience a caminar con Jesús, a establecer una relación con Él cercana. Si tú me preguntaras aquí en este momento, quizás a lo mejor esta pregunta que te hace, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿O qué significa relacionarme con el Señor? En la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos donde Jesús nos explica por qué Él quiere que nosotros aprendamos a tener una relación con Él.
encontramos esa relación entre el Padre y el Hijo, donde Jesús es el Hijo y su Padre, el que lo envió, tiene una relación estrecha. Y de esa manera nos puede explicar que Él quiere establecer lo mismo con nosotros. También nos explicó acerca de un árbol, de una planta que tiene ramas, las cuales dependen de la planta. Las ramas no pueden existir sin el tronco principal. Una relación cercana. Y también encontramos esta idea donde el pastor tiene sus ovejas, la cual él cuida. Y existe una relación. Ellas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Ese tipo de relación en la que Jesús quiere introducir a Mateo. Por eso le dice, sígueme. Mateo a lo mejor tiene que pasar muchos pensamientos en sus mentes, pero tiene que tomar una decisión. Cuando venimos a seguir a Jesús, hay un principio de voluntad. Tenemos que levantarnos. Marcos nos dice que el reino de Dios se ha acercado y ahora que está cerca para personas como Mateo, ellos tienen que levantarse y seguir a Jesús. Allí encontramos justamente que Él se levantó y lo siguió. Él se levantó, no le importó cómo se encontraba, las circunstancias que Él tenía que bregar más adelante. Él siguió a Jesús. Lucas, Él nos dice que dejó todo y se levantó y lo siguió. ¿Sabe? Hay alguien parecido también acerca de esto. Un hombre como el apóstol Pablo, mucha gente que ha seguido a Jesús, tienen el pasado. Por no decir de todos, venimos de un pasado el cual muchas veces no quisiéramos recordar. Si tú crees que en la iglesia solamente vienen personas que no han hecho nada, te equivocas. Venimos personas las cuales el Señor nos ha rescatado de un pasado que anduvimos y vivimos. Y es más, creíamos y teníamos la voluntad de vivir con respecto de eso. Si tengo que hablar acerca de creencia y acción, nadie puede decirme hoy día que hace las cosas porque se le chispoteó, como decía en el Chapulín Colorado. Nadie puede decirme que hace las cosas porque pasó. Sino lo hacemos porque creemos. Y porque creemos lo hacemos. Y aunque estemos equivocados, lo tenemos que hacer. Podemos justificarnos muchas veces o querer aparentar algo que no somos. Y por eso yo puedo quizás hoy día animarte a seguir este ejemplo. El apóstol Pablo, fíjese lo que dijo más adelante. A pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Un personaje muy conocido en la cristiandad, Pablo. Muy inteligente, muy capaz, muy emprendedor. Pero el pasado, al igual que Mateo, estaba lejos de Dios. Las creencias tienen que ir conectadas con la acción. Y ahora que él conoce a Jesús, él puede decir, Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mateo, el día frente a Jesús, sentado en ese lugar, tuvo que levantarse y seguirle. ¿Por qué quería Jesús que Mateo sea su discípulo? Con tanto pasado acumulado. Interesante. ¿Por qué hoy día quiere Jesús que tú le sigas a Él? ¿Y qué estás esperando para hacerlo de Mateo? Levantarte y seguirle. Pero sabes, hay una segunda cosa que tú debes haber ahí. Es la crítica. Cuando empezamos a caminar, a seguir a Jesús, la crítica va a aparecer. Y va a ser bien dura. Porque eso busca la crítica, desanimarte. Hacerte que regreses para atrás. Hacerte que pongas tu mirada en otras cosas, pero menos en el Señor. Y a Mateo le pasó esto. Fíjense lo que pasó enseguida. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Muy interesante que Jesús entra a este lugar, se conecta con Mateo y ahora Mateo lo invita a ir a su casa. Y yendo a su casa, él puede poder sentarse a la mesa en la cercanía. ¿Sabían ustedes que ser invitado a la casa de alguien a compartir alimentos significa un lazo de amistad en esa cultura? Una cercanía. No cualquiera podría invitar a alguien extraño. En este caso, dice en Lucas lo siguiente. Entonces Leví, aquí está el otro nombre, hizo un gran banquete. No fue solamente una simple invitación.
Fue un gran banquete en su casa y había un gran número de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Es interesante que este hombre pecador, este hombre publicano, la gente con la cual él se relaciona son gente del tipo que él mismo es. Y él no va a esperar la oportunidad. Si Jesús le invitó a seguirle, claro que va a invitar a sus amigos. Y sus amigotes están allí. Sus amigotes van a estar sentados al lado de Jesús. Y Jesús, el maestro, el rabí, el que tiene una buena enseñanza, va a estar en medio de todas estas personas reconocidas como pecadores. Y ahí viene la gran habladuría, la crítica, diciendo lo siguiente. Cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué hace eso? ¿No es acaso este el que enseña? ¿No es este el que dice que es el enviado de Dios? ¿Qué hace con los pecadores? Déjame decirte algo. A Jesús no le importa lo que la gente diga. Es más, los criticones, la gente que habla mal de otras, de gente que sigue a Jesús, van a aparecer por todos lados. Y si eso te desanima a ti, ¡wow! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! No tienen el valor de hablar de Jesús en su cara, sino que hablan con otros. Le mandan a decir a sus discípulos qué hace Jesús. No tienen la valentía de enfrentar una realidad la cual ellos mismos viven. Prefieren mirar otras cosas que mirar al Cristo, que acercarse con humildad a Él, como lo ha hecho Mateo. Y ahí es justamente la palabra que yo puedo animarte. Siempre ha pasado esto, que la crítica puede más que la misericordia que Dios quiere para ti. Lo vemos en el caso de la mujer adúltera, de Zaqueo, a donde Jesús en su misericordia le extiende la mano a estas personas y la gente alrededor comienzan a hablar mal de él. Aquí usamos el término religioso, porque han hecho sus dogmas, sus costumbres, sus tradiciones, lo esencial, más allá que tienen al frente de ellos la verdad del enviado de Dios. Esta gente llamada fariseos, los cuales por definición son aquellos los separados, hoy día son anti la enseñanza de Jesús. ¿Sabe? Déjame hablarte a ti que muchas veces, aún siendo cristianos, tú puedes solamente pararte para apuntar a otros lo que deben hacer y tú no haces lo que se te debe, lo que tú debes hacer. Te paras en lugar de estorbar a otros y no te apartas para que vengan a conocer a Jesús. Pobre de ti, porque el Señor se encarga de esto. ¿Sabes? Tanto tiempo que a veces hablamos de ello. Pero Jesús tiene control aún de estas cosas. Y los religiosos que estaban allí, al ver esto, Jesús tiene que atender, tiene que hablar. ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? ¿Sabe por qué? Porque está interesado en ellos. Jesús va a levantarse. Uno más, por favor. Y Jesús va a tener una respuesta. Y acá quisiera rápidamente detener un poquito, porque la respuesta que Jesús da tiene 3 énfasis, 3 direcciones. No solamente hasta ahora hemos visto acerca de que Jesús está llamando personas comunes y corrientes, pecadores, alejados de Dios, como tú o como yo. No solamente eso, pero mientras nos acercamos van a haber personas que van a criticar, que van a estorbar para que tú sigas a Jesús. Pero aún así es el caso, el Señor tiene la capacidad de responder a la crítica y atender a cada una de nuestras situaciones. Jesús va a comparar a estos criticones con lo siguiente. Fíjate, al oírlo Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Es interesante. ¿Saben por qué? Está comparando justamente a un médico y a un enfermo. ¿Te imaginas hoy día, en este momento, si los médicos que están en lugares abarrotados de enfermos dijeran hoy día, yo no amo más a estos enfermos, yo no voy para mi casa, ¿qué me importa que se mueran? Es triste, ¿cierto? Porque ellos han estudiado esta parte, porque tienen justamente que responder a estas situaciones. Y Jesús está diciendo lo siguiente, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Si estuviera allí este Leví, seguro que se da cuenta que Jesús los está comparando a ellos, a ese grupo de personas,
como gente enferma. ¿Te imaginas a alguien que está hospedando una cena preciosa y que le diga, estos enfermos? Pero Jesús lo está haciendo a propósito para que las personas que están hablando mal de ellos entiendan que lo que están haciendo no es correcto. Jesús vino a buscar a los enfermos. Y hay una enfermedad más crítica que la que hoy día estamos viviendo. Es la enfermedad del pecado. Es la enfermedad de estar alejado de Dios. Por eso que Jesús está entendiendo esto y va a decir, esta enfermedad tiene solución. Soy yo. Por eso yo voy a estar donde ellos están. Y hoy día el mismo mensaje es para nosotros. Si tú conoces a Jesús, si tú eres seguidor de Jesús hoy día, ese es el rol el cual nos llama a hacer el Señor. Estar donde la gente está enferma por causa del pecado. No estoy diciendo que hagas y compartas lo mismo que la gente hace. Jesús no estaba allí para embriagarse con ellos. Jesús no estaba allí solamente para mirar cosas. Estaba para atender su necesidad espiritual. Tenía una gran necesidad espiritual. Pero no solamente eso. Cuando comenzamos a adelantar un poquito más, encontramos la segunda cosa. Que Jesús va a referirse a una parte o cita del Antiguo Testamento. Y va a decir lo siguiente. Vayan pues y aprendan. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Le está diciendo a uno de los grupos más capacitados en la ley. Conocen al pie de la letra la ley de Moisés. Y le va a decir a ellos, vayan. Si ustedes dicen que saben, vayan y aprendan. Su comportamiento no está dando lugar a lo que ustedes saben. Por lo tanto, vayan y aprendan. Vayan y revisen que el Señor quiere misericordia más que un simple sacrificio. Más que una simple práctica. Más que un Jesús dice, no hagas, sí hagas. Más que eso. Porque el Señor, para empezar, nos está buscando a seguirle. Y a medida que le seguimos, vamos a creer en Él. Y vamos a aprender a caminar como Él quiere que caminemos. Por lo tanto, este pasaje que está aquí está en el libro de Oseas, el profeta Oseas. ¿Lo quieren ver? Vénganse. Oseas dice lo siguiente, porque misericordia quiero yo y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. Es interesante que Jesús solamente habló la parte primera, pero la segunda parte, fíjense, conocimiento de Dios. ¿Qué relación tiene ahí en este versículo conocer a Dios? Si hay misericordia, hay conocimiento de Dios. Mucha gente carecemos de misericordia, ¿saben por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no tenemos la cercanía de esa relación con ese Dios que nos amó tanto, que dio todo lo que tenía por causa de cada uno de nosotros. Oseas, el profeta, está justamente antes de que el pueblo de Dios sea enviado a cautiverio. Si ustedes quieren ver el contexto de este pasaje que usa Jesús, fíjense rápidamente. Oseas 6, el mismo Oseas, versículo 1 dice, vayan y volvámonos al Señor. ¿Saben por qué? Porque el pueblo se ha alejado, se ha ido muy lejos de Dios, así como hoy día. No voy a negar, hoy día necesitamos regresar a Dios. Hoy día más que nunca nosotros necesitamos regresar a Dios. Este pueblo se había alejado de Dios. Dice, porque Él arrebató, pero nos sanará. Aquí hizo, la palabra que puede traducirse acá es, nos hizo pedazos. Nos hizo pedazos, pero Él nos sanará. Él nos va a recuperar. Él nos hirió, pero nos vendará. Él nos lastimó por nuestras cabezas duras y Él nos va a vendar. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Espero que le llame la atención lo que marqué en amarillo. El apóstol Pablo va a decir más adelante, todo fue escrito para que se cumpliese la escritura. Jesús debía levantarse al tercer día. Todas cosas son temporales. Y hoy día enfrentamos circunstancias, crisis que son temporales porque Dios está en control. Yo te animo a que tengas misericordia hoy más que nunca de aquel que está en necesidad. Hoy más que nunca, el único lugar donde puedes tú aprender misericordia es cuando te acercas a Jesús. Cuando conoces más de Dios. Pero no solamente para estar por encima de otros, sino para que tu corazón entienda realmente el valor de la cercanía con Dios.
Acabamos. Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Es una acción continua. No es de un momento. No es de una oración hecha en un momento de arrepentimiento. Es continuo. Cierto, necesitamos dar el paso en la voluntad. Pero necesitamos caminar al seguir a Jesús. Y muchas veces tenemos un problema aquí. Porque se nos olvida que necesitamos mostrar misericordia a nuestro prójimo. La tercera cosa para acabar allí es, vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo he venido para llamar a justo. Perdón, yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Y esa es la misión de Jesús. Él no vino a llamar a personas que están por encima de otros. Vino a llamarte a ti, a mí, pecadores. Solamente que un día entendimos que el Señor nos estaba llamando, como lo hizo con Mateo, como lo hizo con Pablo. Hoy día Él quiere que nosotros vengamos a Él. Hasta aquí, a lo mejor, si tú conoces al Señor, tú dices, eso es básico, lo conozco, ese es 101. Cierto, lo conoces. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás caminando cerca de Jesús? ¿Estás dando los pasos cerca de Él? Jesús quiere ser justamente esto para ti como para otras personas. Por eso que Mateo lo entendió y llamó a todos sus amigos. Hoy día Jesús justamente quiere que tú empieces a hablar de este mensaje. Sígueme. La religión, uno más por favor, la religión, los fariseos te decían esto, cambia y después sígueme. Es interesante, cambia y después sígueme. Jesús dice, sígueme y después cambia. ¿Entienden el concepto? Ritos, creencias, dogmas, tradiciones, cultura. Cuando tú cambies, vas a ser parte de nosotros. Mientras no cambie, estás excluido. Pero Jesús dice, no es así. Empieza cuando tú me sigues. Y a medida que me sigues y caminas conmigo, los cambios van a ser notorios. Te vas a dar cuenta fácilmente de eso. Qué interesante es Jesús. Qué interesante Jesús es que no está buscando gente sana, sino enfermos por causa del pecado. Voy a acabar hablando 4 cosas. Y a lo mejor hoy día quisiera que tú puedas identificarte con una de ellas. La primera, ser pecador no te descalifica. El Señor está buscando gente como tú, como yo, pecadores, comunes y corrientes. Es un prerequisito ser pecador. Porque el Señor no vino a buscar gente sin pecado. Porque sabía que todos habíamos pecado. Y estábamos lejos de Dios. No hay uno que diga, yo no he pecado. Por eso que el Señor anda buscando pecadores hasta el día de hoy. Porque es un prerequisito. Si no hubieran esto, no habría necesidad de salvación. Por eso el Señor te anda buscando. 2, ser no creyente tampoco te descalifica. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los primeros discípulos creyeron en Él al principio. Ninguno. Vinieron siempre dudas. Y es más, conocemos en la palabra a uno llamado Tomás, el dudoso. El que decía, si no viere sus manos y sus pies, no creeré. Porque es una condición del ser humano dudar. Pero ambas estas cosas nos hacen entender que Jesús te anda buscando a ti como me anda buscando a mí. El apóstol Pablo decía lo siguiente, el Señor no anda buscando solamente para lastimarte, para meterte miedo. No, fíjate, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta del amor que tiene con nosotros? Dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿Acaso no vas a reaccionar? ¿Acaso no vas a parar un momento y ver la mano de Dios? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No es solamente para apuntarte qué mal tú eres y dejarte a un lado, sino es para a través de su amor llamarte a Él. Y hoy día más que nunca la bondad de Dios se ha acercado. Y en medio de cualquier circunstancia que hoy día estamos viviendo, el Señor quiere amarte más. Y quiere que tú te acerques a Él. ¿Por qué?
pones tantas excusas y no te acercas a Jesús? ¿Qué estás esperando? ¿Sabes? A lo mejor tú dices, es que usted no sabe mi pasado. Cierto, yo no lo sé y no tengo por qué saberlo. Pero el Señor lo sabe y Él quiere hacer lo mismo que hizo con Mateo, perdonarte y empezar de nuevo. Hoy es el momento. Pero si no basta solamente el que no hayas creído, el que seas pecador. Mira, seguir a Jesús es una invitación a una relación personal con Él día a día. Día a día. Hoy día Él quiere que tú te acerques a Él en esa relación estrecha con Él. 4. Seguir a Jesús es un enfoque en quién soy yo en lugar de dónde estoy. Y esta última va para aquellos que son creyentes, que han caminado con Jesús y que por lo menos se encuentran aquí. A lo mejor tú dices, a mí esto ya no va conmigo, es muy básico. Sí, necesitas bajar un poco más abajo porque empezamos aquí. Cuando seguimos a Jesús, caminamos cada día. No es una vez, es cada día. Es en cada momento. Es en estos momentos donde necesitamos agarrarnos más del Señor. Porque Él quiere llamarnos y decirnos, sígueme. Estás muy distraído, sígueme. ¿Qué estás esperando? Hey, ¿quiere que te despierte? No. El Señor quiere que tú le sigas de propia voluntad. A lo mejor hoy día necesitamos pararnos un momento y reflexionar. Jesús sigue buscando pecadores, pero también sigue buscando a creyentes como tú, dormidos, que están muy pasivos, muy acomodados, porque Él quiere que le sigas día a día, que confíes en Él, aun cuando las circunstancias no son buenas y no van a ser buenas. A lo mejor muy pronto un cambio, pero aún así el Señor está en control. Aún así el Señor está en control. Hoy día te invito a que tú puedas pensar conmigo un poco y reflexionar. El Señor quiere que aprendamos a caminar. Jesús te dice ahora, sígueme. Vamos a orar. Señor, en este momento estamos delante de ti. Y reconocemos, Señor, que es un momento crucial para mi vida el poder entender que tú viniste por mí. Al igual que lo hiciste con Mateo, un hombre lejos de ti, con acciones muy, muy alejadas de lo que debe hacer alguien que teme a Dios. Con creencias totalmente justificando lo que está haciendo. Pero sea así el caso, Señor, yo hoy día me doy cuenta que soy como Mateo. He pecado. Señor, de pensamiento sé que he hecho lo incorrecto delante de ti. Y lo veo reflejado en mi comportamiento. No lo puedo dudar. No lo puedo justificar. Pero Señor, hoy día me doy cuenta que tú quieres ser el médico que yo necesito. Señor, sáname. Yo necesito hoy día, Señor, que tú sanes mi pecado. Que tú me perdones. Así como lo hiciste con el paralítico ese día, antes que hablase con Mateo. No solamente le sanaste su problema físico, sino también sanaste su corazón, su espíritu. Hoy día, Señor, vengo delante de ti para que tú me sanes. Si ese es el caso tuyo hoy día, quisiera rogarte que tomes estas palabras como un modelo, como una idea de lo que tú puedes hablar con el Señor personalmente y decirle, Señor, perdóname, yo he pecado delante de ti. Yo hoy día entiendo que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, vino justamente para que yo tenga esa relación contigo. El sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para que yo pueda restablecer mi relación contigo. Hoy día, Señor, yo reconozco y acepto el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús. Hoy día, Señor, yo quiero que tú me hagas tu discípulo. Señor, abro mi corazón para que tu Espíritu entre en mi vida y me ayude a creer y me ayude a obedecerte a ti cada día. Señor, gracias por haberte fijado en mí. Oro en el nombre de Jesús. Hermano, si tú estás allí, quisiera hablarte a tu corazón hoy día. Hoy día más que nunca es el momento para que tú puedas levantarte y dejar el lugar de criticar a otros y comenzar a caminar.
Sabes, si te paras, vas a mirar defectos en todos lados. Pero si comienzas a caminar, vas a conocer la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y vas a entender que tienes un llamado el cual debes cumplir. Y hoy día quisiera desafiarte a que tú puedas pensar así. Señor Jesús, ayúdanos a nosotros, que si realmente hoy día nos damos cuenta que nos hemos distraído por cuestiones de la vida. Queremos, Señor, caminar cada día más y más rápido, Señor, porque las circunstancias que estamos viviendo no son favorables. Señor, gracias por darnos la oportunidad de hoy día levantarnos, como lo hizo Mateo, y caminar. Más que te conocemos hoy día, no tenemos excusa. Y hoy día oramos en el nombre de Jesús, que bendiga a tu iglesia, donde quiera que se encuentre, y que nos levante como un solo hombre, como una sola mujer, para servir al Dios que un día nos salvó. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Feliz.